Hola a todos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de arquitectura de selección. En esta oportunidad los quisimos recibir con la sesión número 24, ¿no es cierto?, de esta convención constitucional que se está desarrollando justamente en este momento en vivo y siguen votando nuestros invitados, Patricio Fernández y César Uribe, los constituyentes invitados el día de hoy. Y nos acompaña entonces hoy día también a esta conversación José Pedro Ursúa, Andrea Palma y José Miguel Gómez, a quienes Francisco Godoy los va a presentar pronto. La idea es que, en el fondo, a raíz de esta convocatoria que tiene que ver con la ciudad y la constitución, ¿no es cierto?, nos entreguen, digamos, sus miradas respecto a esta búsqueda como de ecosistemas urbanos sostenibles a nivel social, económico y medioambiental, para ver en qué medida pudiesen ser integrados en esta nueva constitución. Les agradezco especialmente a quienes en este momento ya están con nosotros, Andrea, José Pedro y José Miguel, la invitación y la disposición a conversar estas temáticas que la verdad es que cada vez se nos están haciendo como arquitectos más necesarias de discutir, ¿no es cierto? Y bueno, para esta instancia entonces dejo con ustedes a Francisco Godoy, él es coordinador de línea de nuestra Escuela de Arquitectura, quien llevará a cabo esta conversación el día de hoy. Adelante, negro. Gracias, Maida. Primero, agregar a lo que comentaba la Maida, ha sido una semana como bien compleja para los constituyentes. Están en estos momentos votando temas de reglamento y no tuvimos mucha opción de que pudieran integrarse desde un comienzo, pero sí, en la medida en que ellos puedan, lo van a hacer. Bueno, los invitados de hoy son Patricio Fernández. Vamos a hacer una primera presentación de ellos. Patricio es escritor y periodista. Fundó el periódico The Clinic, el cual dirigió por 20 años, participó en diversos programas en actualidad de radio y televisión, colabora para medios internacionales como el diario El País y el New York Times con columnas de actualidad. Participó del Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet, constituyente por el Distrito 11, compuesto por las comunas de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Arnechea y Tacura, y preside actualmente la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia de dicha convención. Nuestro segundo invitado es César Uribe, quien es arquitecto de la Universidad del Biobío y activista medioambiental. Es uno de los fundadores de la coordinadora Ñuble Libre y de organizaciones ambientales como Ñuble Sustentable y la Red por los Ríos Libres. Es constituyente por el Distrito 19, compuesto por las comunas de Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, El Carmen, Pemuco, Pinto, San Ignacio, entre otras. Y en la convención es el único arquitecto. Por eso la importancia de su presencia en este conversatorio, y además se desempeña actualmente como miembro de la Mesa de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial. Por parte de nuestra facultad, nuestros tres invitados son primeramente la Andrea Palma, es arquitecto de la Universidad de Valparaíso, Master of Arts en Relaciones Internacionales de la Richmond International University of London. Trabajó durante 12 años en Chile en el sector público en la Municipalidad de Coquimbo, en diseño de infraestructura pública, en el Ministerio de Educación, en la implementación estratégica de políticas públicas y en el Ministerio de Obras Públicas, donde fue jefe de proyecto del proyecto Bicentenario Parque Cultural de la ex cárcel de Valparaíso. En su experiencia internacional trabajó en desarrollo urbano en Kunming, China, y en gestión de proyectos en Londres. Llega a la cooperación internacional alemana GIS en enero del año 2016 para asumir como asesor principal del proyecto Global Cities Fit for Climate Change, donde trabaja en la promoción de un desarrollo urbano amigable al cambio climático en una red de ciudades lideradas por Alemania y formada por Chennai, India, Durban en Sudáfrica y Santiago. Actualmente es asesora en políticas públicas para movilidad en Chile, Uruguay, Colombia y República Dominicana. Es socia fundadora de Ciudades Extraordinarias, donde trabaja en diseño metodológico para codiseño. Se unió a la Universidad Finisterra en marzo del 2021 como profesora de políticas públicas y operaciones urbanas.
José Pedro Ursúa es arquitecto de la Universidad Católica, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Trabajó durante 8 años en la región de la Araucanía, en la Oficina de Arquitectura Ursúa Arquitectos Asociados, en diseño y construcción de infraestructura pública. En el Ministerio de Obras Públicas trabajó desde el año 2009 en Valparaíso como inspector fiscal del Estadio Quillota, el edificio MOP y proyectos de patrimonio, entre otros. A partir del 2014 asume como jefe de la Unidad de Planificación de la Dirección de Arquitectura de la región metropolitana, a cargo de la construcción de la cartera de proyectos de edificación pública de la región, donde participan proyectos como el GAM, la ciclovía Mapocho Pedaleable, entre otros. Comienza a trabajar como experto en planificación estratégica para la cooperación internacional alemana GIS en agosto del 2018, a cargo del diseño de una caja de herramientas de planificación integrada con componentes de cambio climático, metodología de planificación territorial en el marco del proyecto Global Cities Fit for Climate Change, socio fundador de Ciudades Extraordinarias, asociado con la Andrea Palma, donde diseña estrategias integradas de desarrollo territorial y formulación de proyectos. Asume como director regional de Ñuble en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en el año 2021. Se unió a la facultad en marzo del 2021 como profesor de Políticas Públicas y Operaciones Urbanas. Y nuestro tercer invitado por parte de la facultad es José Gómez, cofundador y director ejecutivo de la ONG Espacio Lúdico. En su trayectoria laboral se desarrolla en el campo de la innovación urbana ciudadana, con amplia especialidad relacionada al diseño urbano, intervenciones, planificación e investigación aplicada en materias de urbanismo en red, espacios públicos híbridos y placemaking, diseñador de metodologías y procesos de participación ciudadana vinculando comunidades con sus territorios, activador de espacios públicos mediante acciones lúdicas, director de los programas de ciudad colaborativa, activadores barriales, Ludo Barrio y calles activas. Codirector curatorial del primer encuentro de Placemaking Latinoamérica en Valparaíso y director general del primer concurso de innovación urbana ciudadana. Es arquitecto de la Universidad Mayor, con estudios de diseño cívico con Civicwise y el Colegio de Arquitectos de Madrid, y magíster en proyecto urbano de la Pontificia Universidad Católica. Académico de la Universidad Finisterra y actualmente también en la Universidad de Viña del Mar. Como introducción entonces al conversatorio y a nuestro tema de debatir hoy, llamó a abrir esta conversación, es importante definir que en su primer artículo, la actual Constitución establece que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Entonces lo que nos une hoy aquí es el interés por la ciudad, el soporte físico en el cual nos desarrollamos como ciudadanos, la búsqueda de cierta igualdad en distintas dimensiones de la vida entre los miembros de una ciudad. Es una de las bases de la política, es decir, del establecimiento de prioridades en la organización social, la planificación de los territorios y la utilización de estos recursos. Como Escuela de Arquitectura, y especialmente para la línea de territorio y paisaje de la misma, la redacción de una nueva Constitución se presenta como una importante oportunidad de cuestionarnos cómo son las ciudades en las que queremos vivir y cómo podemos construirlas participativamente, cómo generamos comunidad y cohesión social entre los ciudadanos. Nos enfrentamos a un contexto complejo. El cambio climático nos exige nuevas formas de pensar e innovar en la configuración de estas ciudades. La desigualdad socioeconómica sugiere diseñar espacios públicos aptos para encontrarnos como sociedad, y la gobernanza actual requiere una mirada más compleja, integral, anticipatoria y de largo plazo. Nuestro aporte como Escuela de Arquitectura y futuros arquitectos no puede quedar solamente desde lo investigativo y lo académico. Somos parte activa de la ciudad, y debemos tomar un rol preponderante dentro de este nuevo escenario. Estos serán los ejes de nuestra conversación, donde no buscamos definir, sino ampliar la mirada en la búsqueda de ecosistemas urbanos sostenibles a nivel social, económico y medioambiental. Así que dejo la palabra a José Pedro Ursúa para abrir un poco el marco temático de este conversatorio.
Desde ya los invito a formular sus propias preguntas a través del chat a los constituyentes, si tienen alguna inquietud especial, y obviamente participar activamente de esta instancia. Así que adelante, José. Vale, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. A nosotros nos pareció extremadamente interesante esta convocatoria, muy necesaria para el ámbito de una escuela de arquitectura. Por supuesto que el casting fue muy bueno, los dos invitados que esperemos que se sumen, son gente súper interesante porque de alguna manera los dos han salido de su disciplina y han avanzado en territorios que son complejos. Y creo que principalmente César Uribe, que es el único arquitecto de la convención, es un muy buen caso de estudio para nosotros, para la Escuela de Arquitectura, donde normalmente los arquitectos tienen un poco de reticencia para entrar en los temas del Estado y la burocracia asociada a las políticas públicas. Cuando nos invitaron, una de las primeras cosas que tú contaste, Francisco, tenía que ver con que en la Constitución vigente hoy día en Chile, la palabra ciudad no aparecía. Y eso es algo que se repite y yo he escuchado varias veces. En estricto rigor, la Andrea, que es muy matea, se puso a leer la Constitución y la encontró en dos lugares, la palabra Constitución. Ahora, es bastante insuficiente. Pero lo que nosotros quisiéramos poner para partir esta conversación que podría ser muy amplia, porque los temas de la Constitución asociados a las ciudades son gigantescos. Hay una cosa que para nosotros, y tiene que ver con el curso que estamos llevando, Operaciones Urbanas, que nos llamó mucho la atención, que nosotros estamos revisando la Carta de Leipzig, la carta actualizada de Leipzig, que establece los estándares de desarrollo de la ciudad europea, y ahí aparece el derecho al espacio público, dice, el derecho a una calidad de vida. A mí me gustaría partir poniendo sobre la mesa esa necesidad que creo que de alguna manera es radical. Eso. Sí, a mí me gustaría contribuir con esa parte introductoria y también mencionar que efectivamente las dos menciones que tiene la Constitución hacia la ciudad son para establecer el domicilio de ciudad donde establece el presidente o donde reside el presidente, y en el índice. Son las únicas dos menciones que hace a la ciudad, haciendo caso omiso de la importancia que tiene el territorio, y nosotros quisiéramos ampliar el concepto ciudad al sistema equilibrio entre campo-ciudad, porque la ciudad vive del campo y el campo tiene mucho sentido como un alimentador y equilibrador de la ciudad. En ese sentido también, lo que tiene que ver con el espacio público y la calidad de vida, se ha especulado mucho sobre los alcances de la Constitución chilena y la necesidad de cambiarla, y yo que estoy de acuerdo con el cambio de la Constitución, quisiera que fuéramos precisos en dos artículos adicionales que tiene la Constitución en los cuales se señalan temas importantes y que son muy relevantes para la ciudad. El primero, que es el que establece a las municipalidades como administradores del territorio, y el otro, que tiene que ver con el derecho a la propiedad privada. Y de la manera en que la Constitución cuida del derecho a la propiedad privada y a que cualquier chileno adquiera propiedad privada, creo que sería muy interesante empezar a cuestionarnos si la Constitución debiera o no hacerse cargo del ordenamiento territorial y de esa forma establecer una especie de figura de dominio del espacio público, para que tengamos una especie de corresponsabilidad sobre el espacio público en la cual, como ciudadanos chilenos, podamos tener ciertos derechos de participación, de codiseño y de acción sobre el espacio público. Y de esa forma, la construcción hacia la calidad de vida tenga un espacio de componente de nosotros como ciudadanos, que hoy día no
no está considerado dentro de la Constitución. Es decir, dentro de la figura de administración de poder de la ciudad, se ha establecido que el municipio es el que está a cargo. Hoy día se está trabajando en la figura descentralizada del gobernador regional o gobernador metropolitano, en el caso de la metropolitana de Santiago. Sin embargo, no hay todavía un espacio para el ciudadano legítimamente establecido dentro de la Constitución como un actor relevante en las definiciones territoriales. Y ahí lo voy a dejar por ahora como introducción. Gracias, Andrea. José. Mira, lo que pasa es que los temas son infinitos. Nosotros cuando pensamos en esta conversación, las preguntas que tenemos destinadas para los constitucionales, constituyentes, tenía que ver con qué cosas caben en el ámbito de esta constitución. Por ejemplo, ¿se podría establecer un modelo de desarrollo territorial en la Constitución? Hicimos un montón de preguntas, pero nosotros sí creemos que esta Constitución tiene que ver principalmente con descentralizar. Todo lo asociado y lo grueso asociado a los temas de territorio tiene que ver con descentralizar el poder, bajarlo a las regiones. Ahora, existe un montón de riesgos asociados a eso, porque esa centralidad que hoy día hay, tú perfectamente puedes replicarla en las regiones. Entonces, trasladar la centralidad del país con capital en Santiago a cada región donde esa centralidad la vas a homologar, es un riesgo enorme. Y ese es lo que se está hoy día. Eso. Oye, estaba ahí con problemas para poder activar el audio, pero ya está todo solucionado. Primero que nada, gracias a la Maida, Franciscos. La verdad es que es un agrado poder compartir con ustedes este conversatorio, un honor estar aquí junto a Andrea, José Pedro. Esperemos que los constituyentes puedan sumarse aquí a ser parte de esta conversa. Muy en complemento a lo que decía José Pedro y Andrea, algo que nos invita a pensar también en esta dinámica de constitución y ciudad, y que lo hemos repasado justamente en el curso de Operaciones Urbanas 2, es este foco de la ciudad centrada en las personas. Cuando empezamos a pensar en la ciudad, la verdad es que si es que hacemos esta pregunta abierta de qué es lo que es ciudad, yo creo que cada uno podría responder desde distintos ángulos, porque la ciudad es un sistema bien complejo, es bien dinámico y es muy diverso. Entonces, la definición de ciudad incluso no está del todo desarrollada. Hay algunos académicos que dicen que la ciudad no existe, por lo mismo, porque no hay una manera clara de poder atender a este tema. Sin embargo, hay algunos que van más a lo concreto, y la ciudad es entendida como un espacio urbano de alta densidad de población, y es concebido como un lugar de oportunidades de acceso a servicios, a trabajos, pero también un lugar donde se desarrollan y se establecen y se fomentan los derechos. Y cuando hablamos de los derechos, es justamente este foco en las personas, este derecho a la educación, este derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a los espacios públicos también, a la convivencia, incluso derecho a realizar marchas pacíficas, etc. O sea, la ciudad es como un lugar de derecho donde se dan los derechos de las personas. Y cuando ponemos este foco en las personas, creo que es fundamental ver el tema de cómo participan las personas para que se logren esos derechos. Entonces, parte de las cosas que esperamos justamente en esta nueva constitución es cómo esta constitución puede fomentar a la participación y la creación y el desarrollo de los derechos de las personas en las nuevas ciudades. Algo que quiero dejar dando bote también es que el tema de la participación justamente empieza a darse bastante en boga hace unos
15 años atrás, un poquito menos de hecho, cuando empieza a activarse dentro de las leyes y políticas públicas. A pesar de que la Constitución lo menciona muy, muy superficial, ya el gobierno abierto, la creación del gobierno abierto fomenta la participación de las personas en las distintas áreas. Los mismos, la ley orgánica constitucional de los municipios, como decía Andrea, los municipios como administradores de los territorios también lo fomentan en el artículo 93 y pone su objetivo en la Política Nacional de Desarrollo Urbano. De hecho, dentro de los principios rectores pone que la participación, y se lo voy a leer, la participación, las decisiones sobre las ciudades deben ser tomadas desde la ciudadanía. Entonces, ya estas bajadas, este gran paraguas de la Constitución y su bajada en estas políticas nacionales, en la ley orgánica, gobierno abierto, la ordenanza, ya empieza a aparecer la participación como un canal o una vía fundamental para los desarrollos que tenemos justamente dentro de la ciudad. Entonces, creo que en complemento ahí de Andrea, José Pedro, el tema de la participación es algo que es muy interesante que se pueda dar, se pueda abrir, y a toda escala. O sea, ojalá que como escuela, alumnos, alumnas, ciudadanos, estudiantes, etcétera, podamos ser parte del desarrollo colectivo de lo que se busca en esta nueva Constitución. Quizá una de las cosas valiosas de lo que estás planteando, José, es justamente empezar a pensar en modelos más sistémicos, porque hoy día estamos a duras penas tratando de parchar los modelos que tenemos. Entonces, dentro de las atribuciones municipales tratamos de parchar un poco con un poco de descentralización, y quizás a veces en algún proyecto la ciudadanía tiene un consultivo, si es que, porque generalmente las participaciones son solamente informativas. Hay tremendos esfuerzos, tú tienes experiencia en eso, en poder hacer experiencias más directas, más lúdicas, más tácticas, en las cuales la experiencia de participación es más real y más concreta, pero no hay un cambio sistémico en un modelo que nos permita sumar pensamientos y sumar miradas para realmente definir colectivamente la forma en la que queremos vivir. Yo creo que el principio de que la ciudad es un espacio de oportunidades, principalmente laborales, es algo en lo cual debiéramos empezar a trabajar, porque no estamos destinados a trabajar. A mí me tocó una discusión sobre movilidad en la cual hablábamos de transporte público y hablábamos de la experiencia del fin de semana, por ejemplo, y la discusión de uno de los bancos internacionales era que el foco del transporte era trasladar a las personas de la vivienda al trabajo, y los subsidios apuntaban a ello, en el fondo mejorar la productividad. Pero en el estado de desarrollo que tiene Chile, nosotros debiéramos empezar a pensar que la vida en la ciudad es más que mejores oportunidades laborales, debería haber espacios donde nos pudiéramos encontrar, y en ese sentido las participaciones ciudadanas debieran apuntar a procesos más sistémicos, más estructurales, y no sostenerse solamente en la experiencia de un táctico o en la experiencia de un proceso participativo formal, donde, si bien con mucho respeto a veces, y a veces con mucho menos respeto, se generan espacios donde los vecinos son invitados con un buen café y se les muestra un proyecto, pero no tienen real incidencia en el proyecto y tampoco en soñar con los barrios o ciudades que quieren hacia adelante. Y yo creo que la Constitución debiera establecer ese cambio de paradigma, y por eso a nosotros nos parece relevante la cuestión sobre el dominio, de quién es la ciudad, de quién es el territorio, y entonces de esa manera la Constitución poder tener una propuesta sistémica hacia cómo nos ponemos de acuerdo para vivir en el territorio que finalmente compartimos. Oye, súper interesante. Pero entonces, ¿cómo creen ustedes que se aborda este modelo de desarrollo nuevo, digamos, donde la ciudadanía tiene una participación real en la que puede opinar, desarrollar, ser partícipe del diseño de los territorios, digamos, y cómo también se acompaña desde la gobernanza? O sea, tenemos la posibilidad, ahí ingresó César. Justo a Hola, tiempo. César. Hola, César.
Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Buenísimo. Oye, primero que nada, muchas gracias César por conectarte. Sabemos que ha sido una semana bien intensa. Sí, está... La verdad es que sí. Mañana supuestamente vamos a sesionar hasta las 10. No sé si eso se va a mantener, pero ha sido un poco la dinámica. O sea, desde la mañana hasta las 8 fijo y después dándole con conversatorios, reuniones, así que está un poco así la tarea dentro de la convención. Esperemos que se aliviane un poco saliendo del reglamento, porque no Perfecto. estamos... La salud se nos está yendo un poquito. Están a full. Sí. Oye, nada, pues para introducirte un poco, estábamos, bueno, hicimos las presentaciones, te presenta Andrea Palma, José Pedro Ursúa y José Gómez, que son todos ellos profesores de nuestra Facultad de Arquitectura. También está Patricio Fernández invitado, todavía vamos a ver si se puede conectar en algún momento. Pero el marco general un poco es cómo podemos desafiar o plantear nuevos modelos de desarrollo tanto urbanos como territoriales en esta nueva constitución. Andrea y José Pedro planteaban la inquietud, digamos, de que la palabra ciudad aparece muy poco dentro de la constitución actual, y cómo eso se convierte en un elemento de desarrollo y en la capacidad que tenga la constitución de equilibrar un poco la cancha, de tomar temas, digamos, de tomar temas de cambio climático, de gobernanza, que tengan realidad, o sea, que se puedan consolidar, digamos, en la nueva constitución. Sí, es sumamente importante, o sea, dentro de la convención, yo creo que de los temas que van a ser o que pueden llegar a ser más tangibles como para ver este cambio de modelo que queremos crear y construir con la nueva constitución, es todo lo relacionado a ciudad, vivienda, territorio, a descentralización. Igual yo vengo un poco también con ese mandato igual. Y en ese sentido yo creo que por una parte hay visiones bien transversales de avanzar respecto a eso, y por otra parte quizás no está instalado dentro de la convención las capacidades técnicas de los distintos convencionales para abordar ese tipo de temas. Quizás, digo yo, porque en realidad también dentro de la convención está muy, ¿cómo decirlo? Homogenizado desde la discusión desde lo normativo, desde lo legal, desde lo constitucional, en términos técnicos, en términos del derecho, digamos, y quizás se pierde un poco la profundidad de los temas. Esa es mi visión, al menos como arquitecto, digamos, y como único arquitecto también dentro de la convención. Y por eso es tan importante también generar esta cercanía y vínculo hacia afuera de la convención, porque evidentemente dentro de la convención, por mucho que sea diverso el espacio en términos de que comparativamente con el Congreso hay más diversidad, eso es efectivo, sigue siendo también un espacio acotado respecto a las capacidades técnicas y no técnicas y sociales, por ejemplo. Y en ese sentido tiene que evidentemente que ser el proceso mucho más participativo también y mucho más vinculante con los distintos actores del contexto social. O sea, y en eso estamos también. Esa también es una demanda que tiene que ver con la forma en cómo trabajamos, pero que le va a dar mucho más sustento al contenido. Oye, César, nada, primero un gusto conocerte. Tu tema, uno de tus temas, es el tema de la participación ciudadana, de las organizaciones sociales, locales. Justamente antes que llegara estábamos conversando cómo en esta nueva gobernanza tú ves que podría entrar el rol de la participación ciudadana en concreto en temas de gobernanza. ¿Cómo lo visualizas tú? O sea, si uno ve como el problema en términos generales,
y que un poco yo lo leía también en la presentación y los objetivos del conversatorio, es que esta búsqueda del bien común, ¿cierto? Del bien social mayor. Y en ese sentido tenemos como una diferencia con el modelo actual que nos rige, que tiene que ver como con objetivos no necesariamente común. Estamos hablando de que nuestra sociedad y a raíz de la Constitución del 80 el modelo de desarrollo está muy relacionado al extractivismo, a la sobreexplotación de los recursos naturales, a una toma de decisiones que para que se dé ese modelo también es muy centralizado, en donde las comunidades y los territorios en particular tienen muy poca incidencia sobre sus decisiones, digamos, sobre su forma de habitar muchas veces, ¿cierto? Y en ese sentido, desde ahí también se tiene que generar un cambio, o sea, democratizar las decisiones evidentemente va a ser mucho más significativo en el día a día a la gente porque se va a hacer sentido sobre cuáles son las necesidades locales, ¿cierto? Como prioridad para la toma de decisiones y por otro lado también va a haber una significancia porque estas decisiones, erradas o no erradas, van a ser hechas por la gente, entonces eso también le va a entregar como una responsabilidad de la gente hacia su territorio, cuestión que hoy día de alguna forma no está y siempre se externaliza la responsabilidad, entonces generar ese proceso como de toma de decisiones abiertas eh, implican también eso, cometer errores, pero desde el cometer errores también ir aprendiendo y ir haciéndose responsable como, en cómo uno habita y cómo uno se relaciona con tu territorio entre tus pares también. Entonces yo creo que por eso también es tan significativo todo esto, lo que está pasando, digamos, si es que lo logramos también instalar. Ese cambio también de paradigma de, de tú hacerte responsable de tu futuro en el fondo, de entregar esas herramientas para avanzar entre todos juntos y no como ser meros espectadores y meros críticos también de todo lo que pasa. En ese sentido, César, mucho gusto también, qué bueno que pudiste sumarte, te va a tocar solo, pero estamos como en familia, somos todos arquitectos acá, así que como en confianza. ¿Cómo se puede mejorar esa tensión que hay entre hacerse responsable en primera persona y seguir avanzando hacia un creciente individualismo que nos aleja cada vez más del bien común? Y sobre todo cuando nos toca enfrentar temas tan complejos como el cambio climático, que requiere de decisiones colectivas a nivel territorial, pero que además son sistémicas y complejas. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer equilibrio en ese como derecho a la participación ciudadana o quizás a la democracia, a la antigua, en ese sentido de haber recuperado el derecho a voto, pero también poder generar ese colectivo en el cual haya espacio para el bien común, sobre todo frente a crisis como la del cambio climático? Sí, bueno, yo creo que lo primero es entender de que los derechos, digamos, las responsabilidades son individuales, pero son como para un objetivo común, ¿cierto? En ese sentido, ir dejando detrás el individualismo, evidentemente, es uno de los principales temas, pero está muy arraigado también en nuestra sociedad, o sea, y no tiene que ver en respecto a eso sobre un tema de clase, un tema de ingreso económico, o sea, en general el habitante, el chileno o chilena, es individualista, digamos, porque ha crecido bajo un modelo que lo ha de alguna forma formado esa forma de entender y de relacionarse. Eso es algo que pasa por la Constitución y que no pasa por la Constitución, evidentemente. O sea, aquí también hay una cuestión que se tiene que ir mezclando lo normativo, digamos, como con un tema de cambio cultural, cambio de conciencia, que tiene que ir de la mano, sin duda. Yo creo que eso, para eso, digamos, hay harto que hacer, hay harto que educar, que formar. Ahora, la forma en cómo se va avanzando, yo siento que siempre tiene que ser de manera colectiva, siempre tiene que ser desde un trabajo en donde uno no, las personas o uno no sea necesariamente un educado, sino que ir tratando de generar esta conciencia
este cambio cultural de una manera en conjunto y todos en el mismo espectro, digamos, no como que alguien venga a enseñar y a decir esto es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las herramientas como para ir generando ese cambio tienen que ser de cuestiones cotidianas, cuestiones que hagan sentido, y que también se plantee no desde yo enseño tal cosa, sino que desde el que todos estamos en un mismo espectro, digamos, y que quizás con algunas diferencias en términos de educación, qué sé yo, pero plantearnos, ¿no?, de que el problema es general, y todos tenemos que irlo haciendo. No sé si responde a tu pregunta, Andrea, la verdad, porque quizás se mezclaron con algunas otras cosas, pero eso es lo que se me ocurre en base a lo que me planteaba. Sí, a mí me parece interesante incluso cómo se va mezclando, porque también podríamos ponerle más mezcla, a ver si logramos enredar un poco más y después desenredamos todo, con la tensión que hay entre la centralidad del país y las provincias o las regiones. Aprovechando tu experiencia también, que estás afuera de Santiago y dentro de la región donde tú estás, no estás en la principal ciudad de la región, ¿de qué manera también se puede empezar a recoger esa experiencia? Porque la participación ciudadana muchas veces se confunde con el derecho a hablar, pero no se reconoce la experiencia local como lo valioso. En el fondo es como si se le estuviera dando un derecho al que habla y no se estuviera poniendo en valor que el aporte de esa persona desde su territorio va a cambiar totalmente el resultado de los procesos. Entonces, qué hay de eso y cómo va la Constitución en esa discusión? Sí, pues, bueno, es bueno explicar quizás también de dónde vengo y dónde estoy. Yo en este momento estoy en San Fabián de Alico, que es una comuna, la más pequeña de Ñuble, de las 21 comunas de Ñuble, una comuna cordillerana que tiene 4.000 habitantes en la totalidad de la superficie territorial. En el área urbana no somos más de 1.500 probablemente. Entonces estamos hablando que yo vivo en un contexto muy rural, muy natural también, con vecinos, digamos, que han vivido bajo ese contexto también durante toda su vida. Entonces evidentemente hay una diferencia si uno hace la comparación con un habitante de una ciudad, que donde hay más población y tienen otros problemas que a veces se repiten, eso sí, independiente a la magnitud de la ciudad, digamos, hay cuestiones que se repiten de igual forma, que bueno, que podemos conversarlo después. Pero ese es mi contexto, y en ese sentido, y también como mi historia, digamos, aparte de arquitecto, la verdad es que yo llegué a la Convención Constitucional principalmente por mi rol de activista socioambiental. Yo soy sanfabianino, bueno, no solamente vivo acá, sino que yo he crecido acá, no nací acá porque aquí no hay hospital, pero he estado toda mi vida en San Fabián, a excepción de cuando estudié en la universidad. Y eso también significó que en su momento, cuando nos vimos, digamos, afectados por un proyecto extractivista, por una represa, nos opusimos a ese proyecto, y eso que comenzó hace ya 8 o 9 años, significó finalmente que yo me presentara a la convención porque dentro de toda la defensa que hemos hecho, también nos hemos ido interiorizando de cómo es el funcionamiento estatal respecto a ese tipo de proyectos, por ejemplo, bueno, ahí podemos profundizarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso y cómo vinculo yo estas distintas visiones, tanto de ser un habitante de una comuna pequeña, como ser un activista socioambiental, como ser arquitecto, de que el territorio, la vocación territorial para el ordenamiento territorial en el fondo tiene que ser de alguna forma muy participativo en su diseño, en su desarrollo también, y hay que de alguna forma plantearlo siempre desde ahí, desde generar una mezcla desde lo técnico, desde la expertise profesional de los equipos, digamos, que se vinculan a estos procesos de planificación y de diseño, pero también de una forma muy considerada respecto al reconocimiento y a las cualidades y características que tienen los habitantes del territorio y cómo también hacen uso de este territorio. O sea, yo creo que en el fondo pasa mucho porque las planificaciones y los diseños, digamos, en este modelo que es muy rápido, digamos, que hay que hacer todo rápido,
no se terminan involucrando en concreto con un lugar. O sea, estoy hablando específicamente de las asesorías, de las oficinas que generan proyectos de planes reguladores, o qué sé yo, otros proyectos que van en esa línea que nunca terminan de interiorizarse o nunca les interesa quizás realmente interiorizarse sobre realmente las características de un lugar. Todo se ve un poco de afuera, se ve de lejos, se generan procesos de participación ciudadana que son básicamente para cumplir con el checklist que le exige la licitación, ¿cierto? El contrato, pero no hay un empoderamiento real sobre las características territoriales como para llevar realmente al papel cuáles son la vocación territorial de cada uno de los territorios. Porque muchas veces como que se esconden proyectos que no se entienden las críticas. Por ejemplo, vamos a instalar paneles solares, que es algo que de buena a primera suena bien en algún lugar, pero claro, pero está afectando un lugar que, si bien es una energía renovable, ese lugar no tiene esa vocación, tiene una vocación agrícola, tiene una vocación turística, tiene una vocación de otro tipo, tiene otro uso hecho por los habitantes de ese lugar. Entonces generan como controversias, digamos, porque no se está atendiendo sobre cuáles han sido las características, las vocaciones, digamos, del lugar y de sus habitantes, que es lo que principalmente hay que poner sobre la mesa al momento de diseñar. Ahí hay todo un tema que tiene que ver también con este modelo de avanzar rápido muchas veces también, porque hay que ir a hacer otro proyecto en otro lugar, y que no se da como el tiempo suficiente como para profundizar y para entregar un proyecto de calidad. Eso es algo que también yo lo he visto dentro de mi ejercicio profesional también durante este tiempo. Oye, excelente, César, todo lo que nos estáis compartiendo y con una claridad que de verdad se agradece. Aquí un gusto en conocerte. Tenía todo un guión preparado, pero sabéis que lo voy a romper porque al escucharte me llevaste también a otros lugares dentro de la conversación que me parecen bastante interesantes, y creo que tú diste en el clavo al decir esta frase de democratizar las decisiones. Democratizar las decisiones tiene mucho que ver con esto que hemos estado hablando, de cómo podemos abrir este proceso. Hay muchas intenciones de hacerlo, pero de repente en lo concreto cuesta. O sea, las políticas, las leyes fomentan la participación, pero desde un rol pensado en los proyectos. Entonces, cuando se piensa en los proyectos, tienden a hacer estas participaciones que son más bien informativas, consultivas, tiene que ver casi que con levantar la mano y votar, más que con ser parte de un proceso. Entonces, todo este tema de cómo podemos estar creciendo junto a las ciudades están vivas, están en constantes cambios, desarrollo, y la verdad es que crecen junto a nosotros. Entonces, pasar de esta participación más bien de proyectos, entenderlos como procesos. Es muy interesante lo que planteó Vancouver para poder planificar su ciudad. Hizo un proceso, no un proyecto, hizo un proceso de participación con todos sus vecinos, invitando a todos los rangos etarios también, no solamente a los adultos de la ciudad, sino que a todos, a pensar la ciudad a 100 años más. Y hizo una votación. Y es interesante porque el concepto que salió como número 1 dentro de lo que se busca como Vancouver a 100 años más es la diversidad. Lo que se va a mantener dentro de todas las cosas es la diversidad. Pero la invitación no era solamente a buscar el concepto, sino que la invitación era a asegurar de que, independiente del gobierno de turno, de los colores políticos que estén, haya un crecimiento coherente con lo que busca la ciudadanía. Y cómo los gobiernos de turno, desde el lado que estén, etcétera, desde el ángulo que lo estén mirando, puedan fortalecer desde su estrategia, sus expertices, lograr llevar a cabo esa gran planificación que es justamente esta forma de poder abrir la ciudad. Entonces, me gustaría saber, César, cómo lo están viendo ustedes desde ahí, desde adentro, cómo están abriendo este proceso dentro de la tarea que tienen ustedes, cómo están abriendo este proceso para que podamos colaborar, digo podamos
desde entidades, desde organizaciones, desde estudiantes, desde la universidad, etcétera. ¿Cómo podemos colaborar en la construcción de esta nueva constitución que quiere promover esta forma más abierta y participativa? Y cómo también, a su vez, lo están viendo ustedes los temas de ciudad dentro de este desafío que es de escribir la nueva constitución. Mira, nosotros estamos todavía sin entrar a los temas de fondo, la verdad. Lo que estamos haciendo y que vamos a concluir dentro de estos primeros 3 meses a generar un reglamento de funcionamiento que va a definir cuántas comisiones vamos a tener, por cuántas personas va a estar integrada, qué temáticas va a abordar cada una de esas comisiones, cuáles van a ser los quórums de aprobación de las normas, cuáles van a ser los plazos para ingresar proyectos, en fin, todo el flujograma de cómo se aprueba una u otra, vamos a sesionar solamente en Santiago, vamos a salir, todo eso se resuelve en el reglamento, que terminaron siendo, por el trabajo que se hizo, 4 reglamentos, y de hecho esto es lo que nos tiene desde la semana pasada como trabajando, digamos. Comenzamos el jueves, tuvimos un problema de COVID, por ahí se suspendió el día viernes, el lunes tuvimos también medio complejo la sesión del lunes porque fue la mayoría telemático y hubieron problemas en esa línea de que los sistemas no estaban habilitados al 100%. Hemos tenido una serie de problemas también de ese tipo, técnico, financiero y de esa índole más o menos, que nos han hecho también un poco no estar tan rápido o eficientes como quisiéramos. Aún así, se ha hecho un trabajo igual importante hasta el momento. Sin embargo, los temas de fondo, que el tema de la ciudad, el tema de la vivienda, el tema de la planificación territorial, qué sé yo, todavía no los tocamos. Y los vamos a tocar, yo creo que dentro de la segunda semana de octubre. Vamos a comenzar una vez que se instalen las comisiones, una vez que se apruebe el reglamento. Va a haber una semana territorial que no la hemos tenido, que eso es muy importante para muchos también. No hemos tenido la posibilidad de sociabilizar toda esta información en terreno, digamos, que hemos hecho durante estos 3 meses. Entonces vamos a tener una semana territorial que es similar a la semana distrital de los congresistas, y después vamos a comenzar con la integración de las comisiones y vamos a empezar a discutir temas de fondo. El tema de la vivienda, el tema que nos puede ser atingente a los arquitectos, digamos, va a estar alojado en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde está ahí expresamente dicho que se va a hablar sobre el derecho a la vivienda y a la ciudad. Yo, por ejemplo, no voy a integrar esa comisión, la verdad, porque bueno, hay harto interés y esa abarca todos los derechos fundamentales en el fondo, salud, educación, en fin. Yo voy a integrar la Comisión de Descentralización, Justicia y Equidad Territorial, que de alguna forma se vincula evidentemente y también hay que generar ahí un trabajo paralelo junto con el resto de los compañeros. Yo también tenía mucho interés de integrar la Comisión de Medio Ambiente, que también es una de las 7 comisiones que se van a abrir dentro de este proceso que viene. Finalmente voy a quedar ahí por distintas razones, y ahí es donde comienza como la tarea concreta de profundizar sobre los temas. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer presentando iniciativas de norma. Existen algunas fórmulas para presentar iniciativas de norma. Una de ellas es a través de iniciativas populares de norma, que eso es algo distinto a lo que ocurre en el Congreso. En el Congreso no existe esta posibilidad que nosotros vamos a abrir o que esperamos abrir, porque se tiene que ratificar esta semana cuando se apruebe y ojalá se vote y ojalá apruebe la iniciativa de normas populares que están en el reglamento de participación. Y ahí todavía está la discusión si es que las iniciativas de normas populares se ingresan con un patrocinio con firma de 10.000, 15.000 o 20.000, que es un número que algunos dicen que es poco, otros dicen que es mucho. Yo por mí que fuera lo menos posible, digamos, y que hubiera la mayor facilidad para ingresar iniciativas de la sociedad civil. Esa es mi postura, pero otros dicen que no, en fin.
Ahí hay una forma incidente de participar, digamos, como presentando iniciativas que pueden ser bajo esa lógica, o eventualmente también puede ser, que quizás esto yo no lo debería decir porque es como una trampita en el sistema, que es juntar a 8 convencionales que de alguna forma estén interesados y tengan estén interesados en patrocinar, o más que patrocinar, presentar una iniciativa de norma que puede ser creado desde la sociedad civil, digamos, por fuera. Eso también se puede hacer y eso es mucho más factible, pero no tiene como la fuerza, la fortaleza de decir, aquí hay 10.000 personas que quieren esta iniciativa, como que ahí debiese entrar con mucho más ímpetu y debiese tener mucha más atención también de los convencionales. Si ingresan por 8, probablemente ahí también la discusión va a ser distinta porque se va a entender que viene de un sector específico, se generan ahí las discusiones que van también desde el punto de vista político y no necesariamente Claro. del fondo, digamos, de la propuesta. Esas son 2 formas de presentar iniciativas, son formas de participar de manera incidente, pero también se puede, por ejemplo, solicitar audiencia en las distintas comisiones para presentar propuestas, para ser escuchados más que para presentar propuestas. Se puede participar en los distintos espacios que también se van a abrir, que debiesen abrirse, que eso también se tiene que aprobar en el reglamento de participación, que van a haber como cabildos regionales, locales, que debiesen también entregar insumos a la convención, que hay que ir evaluando para llevar a cada comisión y que sean parte también de los insumos que van a ayudar a generar propuestas de norma o a aprobar o a ser parte del debate en el fondo. Esas son en general como las herramientas que existen dentro de la convención o que van a existir dentro de la convención para generar la participación ciudadana. Pero es sumamente importante, o sea, si a mí me preguntan si yo estuviera como desde afuera, pero con el conocimiento que tengo desde lo que está pasando adentro, creo que lo que más le hace falta a la convención es la cercanía y el vínculo con el hacia afuera, un poco lo que planteaba antes, como que la discusión por temas de tiempo, porque tenemos siempre el límite del año, ya ni hablamos de los 9 meses, que era como el plazo inicial, sino que estamos hablando de los 12 meses, siempre está ese límite y esa presión de que hay que avanzar, y se está un poco dejando de lado ese vínculo ciudadano, y en ese sentido creo yo que lo que más le está faltando a la convención, o más que a la convención, al proceso constituyente, como sociedad chilena, es actividades más públicas, más al aire libre, que no necesariamente tienen que venir de la convención, tienen que venir de la sociedad civil, tienen que empezar como a generarse un ambiente de transformación social, un ambiente de proyección constitucional, digamos, no es la palabra, pero a lo que voy yo es que estamos nosotros construyendo una nueva sociedad, entonces todavía como que eso no se siente en el ambiente. Y en ese sentido creo yo que es lo que le está faltando. Y ese sentir en el ambiente no es el trabajo que nosotros estamos haciendo dentro de la convención, porque hay mucho trabajo, pero fuera de la convención, fuera del espacio del edificio del Congreso, no se siente como actividades ciudadanas, digamos. Y en ese sentido, todo lo que puedan hacer dentro de la universidad, hacia afuera, con la comunidad educativa, es algo muy positivo que va a venir a guiar también el proceso constitucional, y que ahí hay que ver la forma, que pueden ser muchas, como para que estos insumos, para que estas discusiones o lo que se cree lleguen a la convención. Pues está un poco lo que yo digo, hay una oficina de partes también que siempre está a disposición como para que se ingresen documentos, se ingresan muchos documentos también, entonces en ese sentido quizás no hay tanto tiempo como para analizarlos todos, pero tiene que ver un poco con hacer esta fuerza social para que se le ponga acá más atención al tema de interés, digamos. Sí, no, yo lo que quería agregar muy chico es justamente, yo creo que uno de los objetivos como primeros de esta conversación era ¿cómo ves tú el rol de la universidad, de una universidad, de una escuela de arquitectura en un proceso de este tipo? Y por otro lado hay que aprovechar que mientras que no está el Pato Fernández y que
de alguna manera tú eres un súper buen ejemplo para muchos estudiantes de arquitectura, porque tú sales de la disciplina y estás trabajando en un ámbito que tiene que ver con esto que tú dijiste de vocación territorial. Me parece súper interesante para los alumnos, para ver cómo tú amplías el desarrollo de tu trabajo. Eso. Sí, yo, bueno, soy una excepción, la verdad, no quería hacerlo, no lo busqué tampoco, no sabía cómo se iba a dar también dentro del contexto general en los distintos distritos en la elección a constituyente. Una vez que se dan los resultados, yo entendí que había sido el único arquitecto elegido, no sé cuántos candidatos hubieron, nunca lo supe tampoco, pero igual habla, independiente de eso, porque si hubieron, no creo que hayan sido muchos, esa falta de presencia creo que es algo que tenemos que analizar como arquitectos en general. Creo que quizás nos falta ese vínculo concreto, territorial o lo que sea, o social, digamos. Y creo que en ese sentido mucho tiene que ver nuestra formación, que si bien yo la destaco porque tenemos una formación bien amplia, digamos, bien con muchas como cualidades que se nos enseña dentro del proceso educativo, creo que falta a las escuelas de arquitectura generar mucho más ese vínculo social, ese vínculo territorial, ese quizás bajar un poquito de la observación, que por lo menos, bueno, yo estoy en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, en donde nos enseñan mucho eso, como el análisis, la observación, la conceptualización también del espacio, del acontecer, en fin. Pero salir un poco de ese espacio de observación y ser más actor, ser más activo dentro de la sociedad, creo yo que uno de los cambios que hay que hacer a nivel de escuelas de arquitectura. Estoy hablando en general, desconociendo quizás a muchas escuelas porque no las conozco, pero creo yo que el hecho de que hoy día sea yo el único arquitecto habla un poco de eso, de que no hemos tenido una incidencia eh, muy concreta respecto a las demandas o respecto sí, a las demandas sociales, digamos, que evidentemente han nacido de otra esfera, no desde los arquitectos, no desde la academia tampoco. Entonces, esa bajada hay que hacerla. Yo creo que existe hoy en día, que cada vez es más concreta ese interés, pero tiene que haber como una disposición más clara, siento yo, de la Escuela de Arquitectura, del Colegio de Arquitectos, de las distintas organizaciones de arquitectos también. ¿Y qué más respecto a lo mismo? Bueno, no sé, creo que eso fue lo que me preguntaste, José Pedro. Sí. Oye, O sea, perdón, desde sí. otra, quería aprovechar porque en el chat están haciendo unas preguntas y quizás en relación justamente a esto último que estás comentando, César, una pregunta para todos los exponentes, en el fondo, como bien en concreto y quizás sin mucha justificación, están preguntando en el fondo, ¿qué parámetros esenciales debiese considerar la nueva Constitución en relación al habitar en la ciudad? ¿En qué ámbito, en el fondo, como me imagino como se planteaba inicialmente lo que decía Andrea, que la palabra ciudad está en dos oportunidades para asumir la residencia del presidente y en el índice? ¿Cómo debiese entonces, creen ustedes, incorporar esta noción en la Constitución, más allá de la manera en la que se haga? Sí, no sé si respondo yo o porque hay distintos expositores, ¿cierto? Tú Está eres- Si Andrea, quieres puedes José partir. Pedro. pero tú eres el invitado principal, eres tú. El Dale. invitado Ah, estrella. Parte tú, César. Te complementamos, César. dale. A ver, voy a leer de nuevo porque ahora recién lo está viendo. Dice, ¿qué parámetros esenciales debiese considerar la Constitución en relación al habitar en la ciudad?
Bueno, la verdad es que como creo que lo decía Andrea al principio, de acuerdo a lo que dijiste, Magdalena, en la Constitución actual no hay mucho en relación a ciudad y en relación a vivienda. De hecho, el derecho a la vivienda no está en la Constitución actual y de alguna forma se ha instalado de manera muy fuerte ahora en este proceso, y yo creo que se va a instalar. O sea, desde ahí hay mucho que avanzar, digamos, porque hoy día no hay prácticamente nada a nivel constitucional. Evidentemente que dentro de la nueva constitución tenemos, y que tiene que ver con esta mirada más amplia, pero que tiene que llevarse también al tema de la ciudad, es que el bien común, el bien social está por sobre el bien privado, que de alguna forma es el gran problema que tenemos en los distintos espectros. O sea, yo un poco planteaba eso. Nosotros en una ciudad, voy a llamarlo ciudad porque hay un área urbana, digamos, en San Fabián tenemos un problema que es idéntico a una ciudad como Santiago, que es, no sé, 100 veces más grande o 1000 veces más grande, en que está absolutamente segregado, digamos, y que, por ejemplo, acá en San Fabián, al igual que en Santiago, las viviendas sociales se construyen lejanos de los centros de servicio, por ejemplo. Eso es inequidad, digamos, eso marca desigualdades, eso genera problemas a largo plazo para todos, no solamente para los que habitan en el perímetro, en la periferia, y eso evidentemente tiene una razón que tiene que ver con el mercado del suelo, digamos, con el bien, con el bien que es el suelo, en donde procesos, por ejemplo, de expropiación expropiación es una palabra que a muchos les duele, pero evidentemente tiene que haber alguna prioridad del Estado en relación a generar un banco de suelo, digamos, a través de una expropiación o a través de otro tipo de mecanismos eh, para tomar decisiones. Bueno, José Pedro me va a complementar probablemente. Para que tenga mayor incidencia en el crecimiento urbano y en el diseño urbano desde una mirada de equidad, ¿cierto? De justicia social también, de una mirada integradora. Eso es esencial. Evidentemente que es esencial porque vamos a seguir marcando esas diferencias que nos genera problemas a todos. O sea, nosotros también voy a seguir con el ejemplo de San Fabián, que es un ejemplo que quizás en el contexto urbano no es algo que pudiese ser significativo, pero es significativo desde el hecho que se repiten en un lugar en donde la densidad es muy baja, por ejemplo, es muy baja en San Fabián la densidad, que en el fondo puede ser la justificación que se plantea de que no, que en Santiago o en otra ciudad, por tema de densidad, aparecen los guetos verticales o aparecen las viviendas sociales en la periferia. Bueno, en San Fabián la densidad es muy baja, y a pesar de que la densidad es muy baja, se repiten esos problemas en el diseño de la ciudad, que hacen ciudades muy extensas, poco vinculadas, poco relacionadas en términos también de conectividad y de servicio, y que tienen que ver con eso. Entonces ahí el rol del Estado, y que ese el rol del Estado tiene que enmarcarse desde la Constitución que vamos a construir, tiene que ser mucho más proactivo y significativo, y no que hoy día esté supeditado solamente a proyectos generalmente privados que van en términos de solucionar la vivienda y solucionar otro tipo de servicios, digamos, también que están vinculados como al hacer ciudad y al hacer sociedad dentro de cualquier área urbana. Eso como va a empezar, digamos, y va a poder ir saliendo otras cosas. Yo me saltó inmediatamente la palabra expropiar, que esta palabra que en Chile genera mucha crispación en mucha gente, y no puedo no dejar de tocar lo que pasó el domingo en el referéndum en Berlín. Me imagino que muchos de ustedes saben de este referéndum, que es asociado al incremento del valor de los arriendos en Berlín, y que se hizo esta votación y el proyecto era que el Estado se hiciera de que expropiara 240.000 viviendas a desarrolladores inmobiliarios, específicamente desarrollos inmobiliarios grandes que tuvieran más de 3.000 viviendas disponibles,
y justamente para poder controlar el valor del arriendo que está creciendo de manera exponencial y que lo que está generando es que mucha gente que había vivido toda su vida en Berlín ya no pudiera seguir viviendo. Entonces, ese ejemplo en Alemania me parece muy interesante. Me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros. Eso. Sí, yo quisiera saltar para complementar también un poco lo que comentaban César y José Pedro. Claro, la expropiación de hecho se trata en la Constitución del 80 y se proponen algoritmos para calcularla y en qué condiciones se puede calcular. Y de alguna forma tiene que ver con lo que hablábamos al principio antes que llegara César, que es que la Constitución establece el derecho a la propiedad privada, pero no ha establecido el derecho a la propiedad pública. Y entonces, si no hay derecho a la propiedad pública, por supuesto, caemos en este dramatismo de la expropiación, que además está muy estigmatizado por movimientos políticos anteriores. Cuando se genera un equilibrio de la propiedad pública y de la propiedad privada y se generan condiciones de derecho, de calidad de vida, de bien común, y aquí voy a aprovechar de tomar la pregunta de Miranda Muñoz, que está en el chat, y aprovecho de saludarla, la echamos de menos. Miranda, te echamos de menos en la sala, ya no es alumna nuestra por eso, y donde propone la pregunta sobre la equidad o la igualdad. Yo creo que yo iría más lejos, yo iría asequibilidad, que exista la posibilidad de que cualquier chileno pueda acceder a una calidad de vida, para que tome la opción de la vida que quiere llevar y que no tenga que tomar una vida que le llega por herencia o porque, si bien está establecido el derecho a la propiedad privada en la Constitución, no está establecido el derecho a la propiedad pública, y por alguna extraña razón también de uso cultural, las instituciones públicas en Chile se hacen cargo solo de las viviendas sociales, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile debiera hacerse cargo del desarrollo urbano del país y no de las viviendas sociales, entendiendo que su primera vocación, por supuesto, es generar asequibilidad a la vivienda, debiese ser parte del proceso de planificación territorial del país. Y ese es el punto en el cual nosotros pensamos, nosotros digo porque lo discutimos con José Pedro en la preparación de esta conversación, que hay un punto en la Constitución que es clave, y es que la Constitución debiese plantear una discusión sobre el ordenamiento territorial como una materia de derecho público y de subsistencia. El ordenamiento territorial no solo pasa por la plaza pública o por la vivienda, sino que también pasa por lo que tú comentabas, César, de decidir dónde se ponen los paneles solares, dónde se ponen los vertederos, y en ese sentido es un tema de supervivencia y de derecho público de bien mayor que debiese considerarse. Yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de Berlín y me gustaría mucho, más allá de la factibilidad, porque claramente quizás nosotros no tenemos la factibilidad como país, pensando yo que estoy acá sentada en Providencia, me encantaría que Providencia congelaran los arriendos y que pudiéramos pagar un arriendo asequible y pudiéramos seguir viviendo acá, pero nos queda poco. Y entonces la pregunta es, ¿se trata de que las municipalidades con plata puedan comprar las viviendas y generar arriendos asequibles para los vecinos? ¿O se trata de entender finalmente que la vivienda es un derecho y que debiese estar excluido de los bienes comerciables con fines de lucro? Sí, ¿puedo complementar algo más? Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo planteado. Aquí también, hablando sobre el derecho de la propiedad o a la propiedad, también eso genera como que cuando uno entiende el derecho a la vivienda, no es necesariamente el derecho a la propiedad de la vivienda. Y en ese sentido también hay que quizás profundizar sobre eso, porque en el fondo lo que sucede con esta mirada de derecho a la vivienda o derecho a la propiedad de la vivienda es seguir construyendo, cuando en realidad lo que se necesita es entregar una vivienda, digamos, de calidad bajo un contexto social o conectado dentro de la urbanidad con los servicios, con el trabajo, con las redes de apoyo también, que son muy importantes también para el habitar, ¿cierto?
Y en ese sentido también hay una reflexión que hacer, porque lo que hoy día pasa es que siempre está entendido desde la propiedad de la vivienda, los subsidios siempre están asociados a eso, y se va como también alimentando esa mirada que no necesariamente está solucionando el problema, porque está haciendo que siempre las soluciones tengan que ver como con construcción de vivienda, bajo esa lógica de que son construcciones de baja calidad muchas veces, repetitivas, hacinadas, periféricas, con difícil conectividad, concentrado netamente sobre, o muy vinculado directamente sobre a lo que es, digamos, la infraestructura básica de la vivienda, pero no en su contexto urbano, ¿cierto? Y podría haber otra mirada que tenga que ver con entregar viviendas, como que el Estado pudiese hacerse parte, así como los ejemplos que planteaba José Pedro o Andrea, en que puede comprar o puede generar ahí la propiedad de viviendas que hoy día existen, que hoy día están a la venta probablemente, que están dentro del casco urbano y que esas pueden pasar a disposición de quienes tengan la necesidad de vivienda hasta que las dejen de utilizar. También eso permite una serie de otros beneficios como la movilidad, porque no necesariamente uno va a estar anclado a una ciudad toda la vida, ¿cierto? Lo sabemos, sobre todo hoy en día, en donde esto es muy variable. Y ahí hay otra forma de abordar un problema que no tiene que ver bajo esta lógica de la propiedad y del seguir construyendo y construyendo y construyendo cuando no es, evidentemente estamos ante un problema también en relación a eso. Claro, interesante también que la Constitución de alguna forma, con el sistema de avalúo fiscal, genera esa repetición de los mismos metros cuadrados en Vitacura, valen totalmente distinto que los mismos metros cuadrados en Chillán o en San Isidro. Entonces, de alguna forma también los municipios, y quizás un poco para poder hacer crecer la conversación, los municipios se ven muy dificultados de salir de su círculo, porque ellos reciben ingresos de acuerdo a los avalúos de sus propiedades, y entonces es difícil si el sistema establece esos avalúos que repiten, y, o sea, en el fondo es fácil entender por qué estamos donde estamos, y entendiendo por supuesto que se trata de poder generar equilibrios y no un nuevo extremo, es interesante quizás desde la arquitectura, empezar a pensar en nuevos modelos de vivienda en los cuales la vivienda sea una especie de modelo de ciudad, donde la vivienda sea parte de un barrio y se deje de pensar en el objeto aislado. De hecho, hubo una charla también en la universidad hace unas semanas donde se hablaba de arquitectura moderna, y se hablaba que dentro de la arquitectura moderna, como en el objeto casa, la parte urbana era su vinculación con lo público, y de qué manera podemos trabajar esa mejor vinculación con lo público y quizás tamizar un poco esa separación que se repite en nuestra sociedad entre lo público y lo privado. O sea, hay una brutal separación entre el dominio privado y el dominio público, y eso se refleja en las viviendas, se refleja en las universidades, en sus rejas, en la distancia que hay entre lo que es mío y lo que es de nadie al final, porque al no tener un dominio el espacio público se convierte en un espacio de nadie. Entonces quizás ahí un poco intentando responder cuáles son las condiciones mínimas que debiera considerar una constitución en relación a la ciudad. A mí me parece que el abordar el tema territorial es básico, y lograr un tratamiento del espacio público que nos permita hacernos responsables del espacio público de la misma forma que cuidamos nuestros espacios privados. Y ahí en ese mismo contexto de lo que habla la Andrea, ¿cómo ven ustedes la figura del gobernador en el sentido de sus atribuciones y de cómo se convierte como en un actor fundamental en el desarrollo de este espacio? Sí, José Pedro, César. Mira, para mí es un temazo. Yo trabajo hoy día en el ámbito público, en un ministerio en la región de Chillán, y tenemos hoy día la dualidad de que tenemos un gobernador elegido y por otro lado está la estructura del delegado,
y hoy día es bien complejo la articulación con los equipos y con las instituciones por estas dos autoridades que de alguna manera están trasladadas. Pero lo que hablábamos al principio, creo, y ahí también me gustaría escuchar a César, es que hoy día los gobernadores están pidiendo recursos y atribuciones, principalmente recursos para la región. Entonces, es como la gran conversación que tienen es, pasen recursos a la región, pero el riesgo es replicar el centralismo que existe hoy día, replicarlo en la región, que en el fondo la capital regional se lleve todos los recursos y que esos recursos sean administrados con criterios políticos, que es exactamente lo que pasó hoy día. Entonces hay un gran riesgo en eso. ¿Cómo le llega a San Fabián, digamos? No le va a llegar, claramente. Sí, mira, sobre eso, hartas cosas, porque yo estoy en la comisión, bueno, estuve en la comisión provisoria de descentralización y voy a estar en la definitiva, y vengo de la región más nueva, que cumplió hace poquito 3 años de ser región. Y para serte bien sincero, en lo práctico, que seamos o no seamos región, no ha significado ningún cambio, o ha significado cambio, la verdad, pero muy mínimo. O sea, no tiene que ver necesariamente con, no es una cuestión que ha significado una descentralización real, el seguir creando regiones. Y muchos de los constituyentes que se están ingresando en las comisiones de descentralización vienen con demandas de crear también una nueva región. Por ejemplo, tengo compañeros y compañeras de Chiloé que ellos quieren crear una región ahí. Otros que están en la zona de Aconcagua, como la zona rural de la región metropolitana, que también quieren crear una región ahí. No sé si hay otras demandas a nivel nacional en relación a crear nuevas regiones, probablemente deben haber otras. Pero en lo práctico no cambia mucho la figura. Y hoy día el gobernador regional por una parte está comenzando y está instalando también el gobernador como las facultades para incidir, porque tiene, como decía José Pedro, esta figura paralela del delegado presidencial, que ahí están peleando, esto lo hago yo, esto lo haces tú, que es una cuestión que dentro de los próximos años se va a definir y probablemente desde la Constitución principalmente, pero creo yo, desde mi visión, que lo que debe priorizar, digamos, en términos de que genere un cambio significativo en términos de descentralización, son los gobiernos comunales, no regionales. Creo yo que los gobiernos comunales son los que tienen que tener muchas más facultades, tienen que ser mucho más grandes, con mucha más capacidad instalada de decisión para generar realmente herramientas de descentralización, porque un poco también lo planteaba José Pedro, dentro del contexto regional, la capital regional igual genera una centralización. Y evidentemente siempre va a haber una suerte de jerarquía con la ciudad más grande, la que tiene más servicios, siempre va a haber quizá un vínculo, pero la idea es que a nivel local se establezcan, ojalá, las soluciones más tangibles para la gente y que no tenga que moverse necesariamente tanto como para encontrar un colegio de calidad, ¿cierto? Para encontrar servicios como, por ejemplo, en San Fabián no hay farmacia, hay una serie de necesidades que no se resuelven dentro de la comuna y que existe esa necesidad también de ir a la capital regional. Y estamos hablando desde lo práctico, ¿cierto? Entonces, yo siento que ahí debiésemos apuntar como a entregarle mayor capacidad, por ejemplo, en términos también de decisiones, porque el presupuesto de las municipalidades, la verdad es que es bien pequeño en las municipalidades chicas sobre todo, y ahí también tiene que haber como un incentivo mucho más grande para que se fortalezcan esos órganos del Estado también, pero que tienen un vínculo y una cercanía mucho más concreta dentro de una comuna, y eso está claro. Nosotros vivimos acá en San Fabián en un contexto, como explicaba antes, cordillerano, donde hay muchos habitantes que viven en zonas aisladas también dentro de la misma comuna, y evidentemente su primer vínculo hacia los servicios públicos es el municipio. En ese sentido, ojalá que podamos abordar ahí las principales necesidades. Entonces, yo creo que va hacia allá, y en términos regionales, tengo la idea de que quizás para darle también
un contrapeso a Santiago, porque Santiago hay que de alguna forma liberarlo, ¿cierto? Está demasiado colapsado. Tienen que existir, no tienen que seguirse como dividiendo las regiones, donde una región pasa a ser 2 o pasan a ser 3, porque también se va perdiendo como la fuerza para hacer de alguna forma contraposición a una capital nacional que es muy, 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 ¿cómo decirlo? Genera mucha atracción, digamos, desde muchos puntos de vista. Entonces, creo yo que también debiese como haber alguna suerte de vinculación entre regiones. Yo trato de evitar el concepto macrozonas, macroregiones, pero quizás es lo que más se entiende, digamos, en donde se pueda generar una suerte de autonomía también de la capital nacional, que muchas veces también, así como Chillán responde a necesidades que no existen en San Fabián, en Santiago se responden a necesidades que evidentemente no hay en la capital regional como es Chillán. Entonces a lo mejor generar eso, no sé, 4 o 5 capitales de macrozona a lo largo del país podría ser también algo significativo para ir desconcentrando también a la capital nacional, que es algo que se requiere. Evidentemente el centralismo no solamente afecta a las regiones que están fuera de Santiago, sino que afecta a Santiago también, y lo afecta mucho, eso está claro también. O sea, la calidad de vida en Santiago es bajísimo, y en ese sentido se necesita también descomprimir a la ciudad. Oye, estimados todos, digamos, para ir cerrando, en virtud del tiempo, nos quedamos un poco con las ganas de escuchar también a Patricio, pero lamentablemente no va a poder conectarse, pues siguen votaciones. Pero hay dos preguntas que me parecen buenas, a modo como de cierre. En el chat es cómo se contrarresta la carencia en capital humano en las localidades alejadas versus el centralismo o paternalismo técnico del centralismo existente a nivel institucional. Y ahí obviamente tenemos como el caso de cómo superamos esta ruralidad, digamos, que muchas veces afecta en la toma de decisiones, en la creación de los planes reguladores, etc. Y como cierre me gustaría ver si cada uno pudiera una especie de mensaje a la facultad o a los mismos alumnos que están participando, que ya está un poco respuesta en el proceso, pero cómo vislumbran la incorporación de la academia a la toma de decisiones en este ámbito público. ¿Fui yo? Dale, José. Ya, perfecto. En relación a la pregunta de Carlos, creo que justamente estuvo César ahí en su última participación respondiendo un poquito a ella. Yo quiero colgarme también de esa pregunta y hacer link con estas pequeñas palabras ya para ir cerrando, de no olvidar de este gran estallido, esta gran voz de la ciudadanía que impulsó a que nazca esta oportunidad que tenemos ahora como chilenos y ciudadanos de crear esta nueva constitución. Esta nueva constitución, como bien sabemos, o César ahí nos puede explicar en otra oportunidad, tiene un proceso que incluso tiene que pasar por doble aprobación de la ciudadanía. O sea, puede que todo lo que se escriba y todo lo que se promueva, puede que se vote en contra y no salga nada. Entonces, yo creo que hay una oportunidad y una oportunidad que se extiende a los alumnos, a las alumnas, a la universidad como institución también. O sea, esta oportunidad de poder democratizar y abrir estos procesos es algo único y que estamos justamente viviendo como algo que yo creo que no estaba pensado previo al estallido. Habían ciertos impulsos, pero el estallido provocó algo que es justamente lo que abrió este proceso, y cuando vemos o cuando escuchamos a justamente la ciudadanía, la verdad es que no, yo por lo menos de lo que he logrado
meterme en este tema, la gente no demanda grande infraestructura. La gente no está demandando proyectos, por así decirlo. La gente está demandando cosas que van netamente a nuestras raíces, que es poder vivir de manera digna, que es poder vivir en un territorio equitativo, como escribió alguien ahí en el chat, que es poder vivir en ciudades socialmente integradas. Entonces, yo creo que hay algo acá que pone un cierto quiebre a este nuevo paradigma que se busca, más allá de personas geniales, con grandes ideas, se busca más promover un sistema de colaboración desde lo colectivo. Entonces, si es que esta Constitución logra eso, un nuevo escenario de construir nuestras ciudades de manera colaborativa, creo que vamos a apuntar a los objetivos que se están dando hoy en día. Pero para que eso se logre es fundamental de que la gente participe y que sea parte de esto, no va a ser de manera automática. Entonces, un poco a modo de palabras de cierre eso, invitar a la universidad, a los profesores, profesoras, a todo el cuerpo, a la comunidad educativa, a que participe de este proceso. Como bien dijo César, ahí tiró unos tips, algunos trucos para poder participar. Aprovechar eso porque yo creo que es una gran oportunidad como decía, volver a lo más básico, vivir de manera digna, con espacios públicos de calidad, equitativos en todo el territorio. Y eso, gracias por la invitación. Me parece clarísima tus palabras, José, muy, muy buena, muy precisa. Yo creo que es una súper buena instancia esta para los alumnos de la universidad, para nosotros profesores también. Creo que hay una invitación tremenda y una cantidad de desafíos gigantescos en el ámbito territorial, en el ámbito urbano y de habitar, que imagínense, hay un solo arquitecto dentro de esa convención que tiene en su corazón y en sus capacidades, en su formación, quiero decir, estos temas. Entonces, hay una invitación para todos los alumnos claramente a avanzar y hacernos cargo de estos temas que son inmensos, son fundamentales, son urgentes y es un gran desafío para la gente que está pensando la formación de los arquitectos. Eso, muchas gracias. Sí, a mí me gusta lo del sistema de colaboración colectiva y dentro de eso quizás tocar lo que es más puramente arquitectónico, que son los límites, y quizás llamar a los alumnos, a nosotros también, a que empecemos a pensar otros límites de sociedad, otros límites de lo público-privado, otra arquitectura que vaya de la obra al proceso y de los ladrillos a las personas. Yo creo que ese es un cambio de paradigma fundamental para nosotros como profesionales, porque tenemos formación para imaginar y desde ahí pensar, y la universidad es el mejor lugar para desarrollar ese tipo de pensamiento. Y toda la fuerza para César, no bajar los brazos, hay hartas expectativas en tu rol y bueno, no me toca a mí, pero creo que por lo menos nosotros como sala de clase estamos disponibles para ensayar, probar y todo lo que sea posible para cooperar en la construcción de esta nueva mirada sobre el territorio y la nueva relación de los límites público-privado. Gracias también por la invitación, lo pasé súper bien, muchas gracias. César, quizás algunas palabras como de cierre o si Sí, no, ya... sí. No, por supuesto, sí, la verdad es que igual, hoy día fue bien agotador el día, pero pensé que iba a estar ahora más agotado y la verdad es que me entusiasmé con la conversación, como que estoy un poco aburrido de estar rodeado de
abogado y con mirada, y que desde de limitar mucho la discusión desde lo técnico, que no se puede, que es inconstitucional, que hay que ir al Parlamento, que bla, 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 que para mí son cuestiones que no pueden limitar, digamos, la discusión y las propuestas. Esa es mi visión al menos. Y bueno, y entré, de alguna forma vi solamente a los que tenían la cámara prendida y me di cuenta después en el trayecto que hay 52 personas, que hubieron cerca de 60, entonces agradezco mucho también el interés y la invitación. El interés y la invitación, y también me quedo un poco disponible. Estoy con un tiempo bien acotado, la verdad, no puedo comprometerme quizás a tanto, pero ha sido un espacio muy agradable, muy, muy importante también como para ir refrescando y recordando estos temas que son propios míos, digamos, que todavía no hemos podido conversar dentro de la convención y que se empiezan como a esconder ahí, también quizás por lo mismo, porque estamos inmersos en otras discusiones. Entonces, para mí la verdad es que me sirve mucho también este compartir experiencias, conocimientos y transmitir también lo que está pasando. Es importante, un objetivo para mí también contar lo que está pasando dentro de la convención y desde ahí hacer la invitación a la participación. Eh, Ustedes ya saben más o menos los temas que yo voy a abordar en ese sentido. Está a la disposición para recibir cualquier insumo que me quieran entregar, que podamos conversar. Yo estoy generando también un equipo ahí para abordar estos temas, compañeros míos de universidad que trabajan estos temas, compañeros que vienen de organizaciones que tienen el tema de la vivienda como su principal demanda. Y por ahí vamos a ir generando también unos espacios como de profundización de las temáticas para llevarlo a la convención. Entonces cualquier insumo que puedan hacer de parte de ustedes, muy bienvenido, y que también podamos ir compartiendo como para irlo dentro de lo posible, fortaleciendo la posición. Y digo dentro de lo posible no porque no exista el interés, sino que hay algunas limitaciones como el tiempo, digamos, para generar algunos insumos relativamente rápidos. En ese sentido, evidentemente, una limitación. Yo me quedé con ganas también de seguir la conversación por lo que decía al principio, pero bueno, estoy a disposición y ojalá que también para la próxima pueda existir otro constituyente para ir generando también, no sé si un debate, pero una mirada complementaria respecto a lo que está pasando. Eso, pero muy agradecido de todo y de todo. César, y obviamente a los profesores, muchísimas gracias. Creo que fue una conversación bien abierta en que nos deja como a todos pensando y ver cómo podemos ir aportando. Yo creo que, como tú decís, muchas veces nos quedamos en el bla, 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 como decía Greta Thunberg ayer, pero lo importante es que tenemos esta oportunidad y de todas maneras hay que tomarla y hacer y cruzar el desafío, digamos. Y por eso te agradecemos como arquitecto y obviamente como Escuela de Arquitectura, hacerte este tiempo para darnos tu visión. Sí, lo último sí, que yo me sumo a los decir. agradecimientos de Francisco también, César, muchas gracias, sobre todo por haberte, como dijo Francisco, haber hecho el tiempo de participar en esta conversación y por la invitación también que nos haces a todos en esta conversación, ¿no es cierto?, a recibir ciertos comentarios, conversaciones y otros que me imagino que la Andrea, José Pedro y José están ahí ya pensando qué poder enviarte como sugerencia, digamos, y eso me parece muy valioso de tu parte, en el fondo, que entregues ese espacio. Y quisiera también agradecerte a ti, Francisco, haber coordinado esta conversación. Me consta que no fue nada fácil, la agenda de todos acá no es menor, sobre todo la de César y Patricia en este momento con el tema de la participación y la demanda de tiempo que está teniendo esta constitución, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, Francisco, también por eso y nada, los dejamos a todos invitados a sumarse. El próximo miércoles tendremos otra conversación con el con el escultor José Dávila. Él es mexicano, así es que
desde ya los dejo invitados a todos a sumarse en esa conversación el próximo miércoles a las 6:30. Buenísimo. Muchas gracias. Chao, muchas gracias César, mucho éxito. Saludos a Carlos ahí Chao, en el chat, gracias. que